Dios le bendiga, hermanos. Nos encontramos nuevamente en, en nuestros estudios bíblicos. Recuerden, estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y ya estamos abordando el capítulo 19. Con el favor de nuestro Señor Jesucristo, vamos a trabajar con lo que tenemos para explicar lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Antes vamos a poner todo esto en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por el tiempo que tú permites, Señor, que nosotros podamos estar reunidos acá, por el tiempo que tú permites, Señor, para que muchos puedan accesar por medio de la plataforma de YouTube estas enseñanzas, Padre amado, que tú nos traes. Llénanos, Señor, aliméntanos con tu palabra. Llena nuestro espíritu, Señor, para que mengue nuestra carne y para que nosotros, Señor, en el espíritu podamos ver más allá, podamos ver lo que sucede en medio en el transcurso de nuestras vidas y corregir, Señor, lo que, lo que no te agrada, lo que no es de ti, Señor. Porque es tu palabra la que redarguye, la que corrige, la que enseña, la que edifica, Padre Santo. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Te pedimos más fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Así como el grano de mostaza se convierte en un árbol frondoso, haz que nuestra fe, Señor, crezca, Señor, crezca. Que nuestro espíritu se eleve, Padre Santo, y se llene de todo lo que tiene que ver contigo, Señor, y que mengue la carne. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta noche tú puedas, Padre Santo, enseñarnos y entregarnos todo lo que deseas que nosotros podamos ver por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos. Continuamos con nuestro estudio y en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas podemos ver que se narra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un hombre rico publicano llamado Zaqueo. ¿En qué lugar? En la ciudad de Jericó, allí donde tiempo atrás cayeron los muros y los eh, eh, espías que habían sido enviados, entre ellos estaba Josué y Caleb, llegaron a la casa de Rahab. Y esa fue la casa que después de haber tomado la ciudad de Jericó, quedó salva, ella y su familia, porque había dado protección a aquellos que habían incursionado inicialmente para revisar, conocer cómo era todo en ese lugar antes de tomar ese sitio. Zaqueo es un hombre a quien el Señor Jesucristo salva y por supuesto que él se arrepiente, pero lo hace públicamente. También vamos a ver nuevamente, tal como lo observamos en el Evangelio de Marcos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, que lo hace montado en un pollino, ¿verdad? En un hijo de asna, que no había sido usado para ningún tipo de labor y es el cumplimiento de una profecía que está escrita en el Antiguo Testamento. Luego vemos que la multitud proclama a nuestro Señor Jesucristo allí en Jerusalén, en su entrada, como rey. Jesús llora por la ciudad, llora por Jerusalén. Y habla acerca de ella, cuánto quise acogerte, cuánto quise protegerte como la gallina protege a sus polluelos, dice el Señor Jesucristo acerca de Jerusalén. Y
eh, con esto estaba anticipando lo que sería la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70. Aproximadamente el Señor parte en el año 30, 32 y luego entonces 40 años después esa profecía de la destrucción del templo se cumple. Además, también vamos a ver en este capítulo que incluye la parábola de las 10 minas. Así es como se denomina, donde el Señor enseña la administración fiel de los dones divinos mientras se espera su regreso. Es decir, que vamos a ver que es necesario guardar todo lo que nos ha dado y administrar los dones con que el Señor nos ha equipado adecuadamente, correctamente, para que en su venida nosotros podamos dar cuenta. El capítulo 19 comienza de esta manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos se encargaban del cobro de los impuestos y de alguna manera trabajaban para el gobierno romano. Eran desechados, eran odiados por los judíos y sobre todo por aquellos judíos que formaban parte de el sacerdocio, de los líderes religiosos de Israel. Y este Zaqueo, además de su oficio como intendente del cobro de impuestos para Roma, era rico, tenía propiedades, tenía recursos económicos suficientes. Procuraba él ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo subió a un árbol sicómoro, ese árbol que el Señor menciona en capítulos anteriores, donde lo refiere para sustentar y afirmar la fe de cada uno. Si tuvieses la fe suficiente, le dijeras a este sicómoro, muévete, y él se movería. Queriendo decir que la fe suficiente puede mover montañas. La fe suficiente puede salvar. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, sucedió esto. Miró hacia arriba, le vio y le dijo: date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvar todo lo que se ha perdido, todo lo que está en caminos de tormento, todo lo que está oprimido, todo lo que está caminando y corriendo en la oscuridad, en las tinieblas. A eso ha venido el Señor Jesucristo, a salvar lo que estaba perdido. Porque una vez que lo salva, el Señor dice esto mismo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
a este hombre, a esta mujer, porque ha decidido en su fe seguirme, dice el Señor, porque ha decidido escoger como María lo que no se le iba a quitar. Me refiero a María, la hermana de Marta. María escogió lo que no se le va a quitar, le dijo el Señor Jesucristo en casa de Marta. Cuando Marta afanada le pedía que tuviera cuidado de ella y de lo que estaba haciendo, porque ella estaba preparando todo para servirle. Pero María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando la palabra del Señor. Y entonces el Señor le dijo, esto que María tiene, no se le quitará. Ella ha escogido lo correcto. Así hizo Zaqueo. Los sacerdotes decían y murmuraban acerca de que el Señor Jesucristo no sabía a quién estaba recibiendo y que se juntaba con pecadores, con prostitutas, dice en otros pasajes de otros evangelios. Y entonces el Señor ha dicho, yo no he venido a sanar a aquellos que consideran estar sanos, limpios. Yo he venido a sanar a los enfermos. Yo he venido a salvar a lo que está perdido. Porque aún el mundo como tal existe. Aún no hemos visto la nueva tierra y el nuevo cielo que ha sido prometido. Pero en este tiempo, todavía, por esa causa, estamos a tiempo, valga la redundancia, para escuchar la voz del Señor, para tomar en cuenta lo que hizo Zaqueo e imitarlo. Y el Señor pueda decir, la salvación ha venido a tu vida. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Entonces, luego, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, regocijad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, porque cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
El Señor muestra acá en este pasaje, con esta parábola, lo que se refiere a un hombre noble que va a un lugar lejano para recibir un reino y al regresar juzga a sus siervos que administraron las minas. Pero unos de ellos las administraron de una manera adecuada. Sin embargo, no todos lo hicieron de esa forma. Y al que no lo hizo, la mina, ¿verdad? Lo que se le fue dado, le fue quitado. ¿Por qué? Porque no lo puso a producir, porque hizo caso omiso, porque menospreció lo que se le había entregado. Enseña esta parábola la importancia de los siervos fieles que usen lo que se les ha dado adecuadamente. ¿Para qué? Para hacer crecer al reino, en lugar de esconderlo por miedo a los riesgos que puedan suceder. Y esto se refiere a que cuando tenemos la palabra de Dios y estamos equipados para entregarla a otros que nunca han escuchado del reino de Dios, del Hijo de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo de Dios, cuando lo tenemos y no lo compartimos, nos convertimos en una especie de miserables. ¿Por qué? Porque lo guardamos para nosotros por miedo, por temor, por no hacer caso o por hacer caso omiso a las palabras del Señor, que es ir a las naciones. Eso significa ir a los lugares, a cualquier lugar. Entregar la palabra de Dios, enseñarla, hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Enseñarles la palabra, equiparlos, bautizarlos y luego enviarlos para que también ellos hagan lo mismo y el reino de Dios se vea multiplicado. El Señor va a retornar y aquí está el mensaje. Y no va a venir sin preguntarnos y sin pedir cuentas sobre lo que nos ha dado. Él va a pedir cuentas. Él va a sentarse con cada uno. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Entonces, debemos ser diligentes y responsables con esos recursos que el Señor nos ha confiado. Porque aquellos, dice, aquellos donde quería reinar y no lo permitieron, tendrán que venir y también serán objeto de juicio. Y serán echados al lugar de tormento. Luego dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, ciudades cercanas a Jerusalén, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Fíjense cómo dice el Evangelio de Lucas, que fue un hombre que investigó al detalle. Dice que cuando lo vieron, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan ese pollino, ese burrito? Entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. No se opusieron. Y
sucedió conforme a la palabra del Señor. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios. Hosana, hosana al Rey, hosana, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sálvanos, Señor, decían. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, la niña de los ojos del Señor, se había apartado de los caminos y el Señor estaba profetizando acá su destrucción, la destrucción del templo que inminentemente sucedería 40 o 42 años más tarde. En el año 70 fue invadida y el templo fue destruido. Pero el Señor dice que eso sucedió a causa de que no conocieron, no reconocieron, no observaron la visitación de Dios. El Hijo de Dios había descendido y había visitado a Israel y había estado entre ellos en Jerusalén. Pero ellos lo rechazaron. Ellos no lo reconocieron. Y no porque no tuviesen conocimiento acerca de lo que estaba escrito, porque de él el Antiguo Testamento habla desde el Génesis. Entonces, lo que sucedió es que ellos su propio mal encontraron a causa del rechazo del Mesías, del enviado, del Cristo que había sido enviado por Dios, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero fue rechazado. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Es decir, el pueblo estaba entregado a escuchar la palabra de Dios por medio de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El reino de Dios se había acercado, pero los escribas, conocedores profundos de la ley y que existieron también de acuerdo a su oficio en el Antiguo Testamento, los herodianos que se encargaban de todos los asuntos políticos, pero formaban parte también de los líderes religiosos. Los fariseos le establecían oposición
hacían oposición al Señor Jesucristo. Desvirtuaron lo que la ley había indicado. El templo lo habían convertido en un mercado. ¿Por qué? Porque las ofrendas que se venían a presentar eran canjeadas. Es decir, un animal era canjeado por dinero y no era examinado correctamente de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley para entregarle a Dios de lo más puro, de lo más limpio, de lo mejor escogido. Entonces ellos torcieron la ley, ellos torcieron lo que estaba escrito. Y por esa razón es que vino la destrucción de Jerusalén más tarde, profetizada en tiempos de Isaías, pero reafirmadas en la profecía por el Señor Jesucristo. Entramos entonces en el capítulo 20. Nos damos cuenta entonces que muchos de los evangelios sinópticos, el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, que lo veremos Dios mediante el próximo año, con el favor de Dios. Este año vamos a terminar el evangelio de Lucas. Nos damos cuenta que pueden ser estudiados de una manera paralela. Cuando esto lo íbamos a hacer inicialmente con los pastores, específicamente con el pastor Josué, íbamos a hacer, teníamos la idea de presentarlo de esa forma, en paralelo, para ir desarrollándolo, pero escogimos mejor que fuera dado cada uno, porque luego en el libro de los Hechos, que es lo que va a continuar inmediatamente al de Lucas, por su relación con el mismo autor, que es el mismo Lucas, vamos a ver todas estas relaciones, todas estas coincidencias que hay en los testimonios y en la visión que cada uno de estos autores que fueron parte de la vida del Señor Jesucristo, porque en el caso de Mateo, él fue un testigo ocular de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección. Si hablamos de la muerte, no podemos dejar de hablar inmediatamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque lo repetimos como en la clase anterior. Es el evento más glorioso y es el que certifica que esto es verdad, que lo que aquí está escrito es cierto y no hay ninguna confusión ni nada que pueda parecer contradictorio. La Biblia es la palabra de Dios. Ella se interpreta a sí misma porque fue escrita por hombres, ciertamente, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No pudo haber sido posible de otra manera, para que todavía, por eso es que no es un libro, al menos yo le digo así, no es un libro, es la palabra de Dios que vive, es viva y eficaz, penetra como daga de doble filo. Si usted la da, le penetra a usted, pero también le penetra a la persona a la cual usted le está hablando, a la que está edificando, porque la palabra hace eso, edifica, llena, redarguye, corrige, nos saca del temor, nos aparta de hacer lo incorrecto, reprende y echa fuera a todo demonio que quiere apartarnos de los caminos del Señor. Bien, continuamos entonces con el capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo
o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces el Señor Jesucristo, de una manera peculiar, porque Él es Dios, les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor sabía lo que ellos cavilaban en su corazón. Y el Señor sabía que ellos tramaban en secreto, pero no en desconocimiento suyo, lo que podían responder. Pero como ambas cosas no les convenía a ellos, entonces decidieron callar y decir, no lo sé. Entonces el Señor les dijo, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad es la del Padre. La autoridad que tuvo y tiene el Señor Jesucristo es la que le dio el Padre. Yo no he venido a hacer nada que no se me haya dicho de parte del Padre. El Padre que me envió es el que me ha dado decir todo lo que ustedes escuchan. Eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Esto es una palabra profunda. Esto es la manera como el Señor nos habla. Por eso es que aun cuando estas palabras, estos textos estén escritos y hayan sido hechos por hombres, no hay duda de que han sido escritos por la intervención, la mediación, la inspiración del Espíritu Santo de Dios. No hay forma de responder esto. El Señor le está diciendo, así como Juan el Bautista fue enviado, fue el precursor, el que abrió el camino al Mesías, el que había de anunciar, es la voz que clama en el desierto y anunció el Evangelio y presentó al Señor Jesucristo y lo identificó antes de ser bautizado. Se opuso por un momento a bautizarlo, pero el Señor le dijo, he aquí, se haga conforme a lo que está escrito, porque nos conviene. Entonces, el Señor está hablando acá a estos sacerdotes, a estos principales de la sinagoga, a estos que forman parte a estos que formaban parte del sistema religioso, los líderes religiosos, y ellos mismos observan que el Señor les está hablando acerca de lo que hicieron sus padres. Mataron a los profetas, a los enviados de Dios,
los trataron con perjurio, lo trataron con maldad. Así como estos labradores, cuando el señor de la viña envió para que recogieran de los frutos, entonces ellos también fueron parte de lo que hicieron con los profetas. Los enviados por Dios fueron maltratados, fueron desechados. Pero cuando también enviaron al Hijo, y el Señor Jesucristo le está diciendo en ese momento, son a los profetas a quienes desecharon, no tomaron en cuenta que fueron enviados por Dios con una palabra, pero al Hijo, cuando es enviado, esperando que cambiaran de actitud, al Hijo cuando es enviado, lo crucificaron. Le dieron muerte, lo golpearon, lo desecharon. Y ellos aún todavía decían, Dios nos libre, pero el Señor le dice que ¿acaso no está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Estaba hablando del mismo, de lo que ellos iban a hacer con el Hijo de Dios, porque esta parábola se refiere a eso precisamente. Pero todo el que cayere sobre aquella piedra será salvo, será quebrantado. Pero aquel sobre el cual esa piedra caiga, lo desmenuzará. Es decir, allí es donde está la visión de que quienes seguimos al Señor Jesucristo seremos quebrantados porque estaremos sobre aquella piedra. Procuraban entonces los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ciertamente estaban en lo correcto. El Señor había dicho esa palabra contra ellos y contra sus padres que habían arremetido contra los profetas que Dios había enviado. Y ellos arremeterían y estaban arremetiendo contra el Hijo de Dios que había sido enviado para que el reino de Dios se manifestara en su pueblo, en el pueblo escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, de sacerdocio real. ¿Por qué? Bueno, porque llevarían sobre ellos la responsabilidad de llevar el evangelio de Dios a todas las naciones. Pero no lo hicieron y se ofendieron cuando el Señor Jesucristo les hablaba acerca de esto. Y acechándole, enviaron espías y que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es decir, trabajan entre ellos, buscar la manera de cómo hacerle caer, pero en su ignorancia descuidaban, desconocían que Él es Dios, no que era Dios, de que Él es el Dios verdadero, es el Hijo de Dios enviado, el Verbo de Dios encarnado. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de qué manera ellos hipócritamente llegaban al Señor? Pero sepamos que el Señor todo lo conoce. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabía lo que murmuraban, lo que cavilaban, lo que entre ellos tramaban. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas Él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Mostradme la moneda, le dice el Señor. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces Él les dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es una palabra que hoy es vigente. No mezclemos lo que el mundo tiene con las cosas de Dios, porque no es compatible, porque no es viable.
porque es como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. Entonces, acá vemos que el Señor los coloca, los pone en su lugar. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. No había otra manera. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí es así, pero en el cielo no será de esa manera, porque no pueden ya más morir. ¿Se dan cuenta? Los que han recibido al Señor Jesucristo mueren sola una vez. El cuerpo fallece, pero el espíritu va a la presencia del Señor. Los que no han recibido y los que mueren sin recibir al Señor Jesucristo van a ver la segunda muerte, que es el lugar de tormento, el lago de fuego. Porque no pueden ya morir, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿Se dan cuenta? El Señor respondía de la manera más inesperada para ellos, de la manera más maravillosa. Y así nos responde a cada uno de nosotros. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, vayamos al Señor y pongamos nuestros asuntos en sus manos, porque en Él está la verdad. Y así es como Él responde, con la verdad, pero con amor, con paciencia. Pero recordemos, es un Dios justo, un Dios de justicia, que hace la verdad. ¿De quién es el Hijo? El Cristo. Entonces, Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, dice David, el rey David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Ah? Acá vemos que la descendencia de David refleja o apunta al Señor Jesucristo. Y es como los niños, es como un niño, con la conciencia de un niño, con el corazón de un niño, en que vamos a entrar al reino de Dios. Recordemos esto. Y esto porque hay una audiencia también de niños acá, y por eso hago ese alto horario. Entonces el rey David llama Señor a su Señor. Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo es que el Hijo del Hombre es hijo de David? ¿No? La descendencia. Dios dijo que el trono de David sería ocupado por su hijo, ¿no? El trono
eternamente sería ocupado por él. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas quieren ocupar y los primeros asientos en las cenas. Ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor advierte, les dice, así como hoy, como hay lobos rapaces en medio de las ovejas, el Señor advierte que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos desvirtuaron su camino. Ellos buscaron la conveniencia de ellos, la conveniencia de lo que a ellos les parecía, en lugar de poner en primer lugar a Dios. Y el trono de David, desde las antiguas escrituras, estaba dedicado para el Señor Jesucristo. El reino que nunca tendrá fin. El trono que será ocupado eternamente, porque ese es el Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el Salvador y Él es el Rey y Él es el que ocupa ese lugar. Y por eso dice de esa manera, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La manera como los niños ven al Señor Jesucristo es la manera verdadera de conocerlo, con sencillez, con humildad, con inocencia, con paz, con gozo, con amor. Esto lo hablamos en la clase anterior, pero yo lo estoy reafirmando en este momento, precisamente porque tanto en la audiencia en persona que está acá, como la que está en las conexiones por medio de YouTube, también hay niños que están escuchando esto. Se han ido agregando los niños, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque es parte de edificar las vidas, es parte de impactar. Y es lo que el Señor dice, es decir, pongamos en práctica nuestros dones. El que alabe, alabe al Señor. El que adore, adore al Señor. El que predique, predique la palabra del Señor. Pero en la adoración y en la alabanza también está la palabra de Dios, porque tiene que estar obligatoriamente la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es para alabar al Señor, para darle a Él gloria, para darle honra y alabanza. El que guía a las ovejas lo hace con ese sentido. El que le enseña a los niños lo hace, a los adolescentes. El que guía, el que lleva una palabra a una cuadra, a una esquina, a una plaza, también lo hace. Bien. Y por eso dice el Señor, dejen que los niños vengan a mí. ¿Para qué? Porque de ellos, de tales, es el reino de los cielos. Así como ellos tenemos que ser para poder entrar al reino de Dios. Al reino de los cielos tenemos que ser como unos de ellos. Como un Lucas, como una Hannah, por ejemplo. ¿Verdad? Seguimos. Entonces, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de esos escribas. Guárdense de todo la mala levadura, la levadura de los fariseos. Guárdense de la mala palabra. Desechen eso y tomen lo que es correcto, que es la palabra de Dios. Allí está todo, allí está determinado todo. Allí está la manera, el manual de instrucciones. Capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las arcas de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto es un pasaje que es usado frecuentemente para bendecir las ofrendas, pero lo que quiere decir esto es que, ¿qué sucede con lo que nosotros estamos entregando? Estamos entregando de lo que
en nuestra bolsa, en nuestra cartera, nos sobra o lo estamos dando con un corazón lleno de amor, con un corazón entendido para saber que esto va a ir a un lugar donde será bien administrado y donde muchos otros serán bendecidos. La palabra de Dios dice, más bendición hay para el que da que al que recibe. ¿Por qué? Porque cuando lo das con gozo, cuando lo das lleno del amor de Dios y sabiendo de que a esa persona tú estás favoreciendo por la gracia de Dios, no por ti, por la gracia de Dios, entonces allí es donde te das cuenta, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor guía mis pasos y me hace actuar con bondad, con generosidad, con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque esa persona está en una condición en la cual yo no he estado. Y de lo que yo tengo, tengo que dar. Nada te vas a llevar, nada nos vamos a llevar de este mundo, sino la verdad, que es el Señor Jesucristo, la esperanza de verlo. Cuando partimos de acá, vamos a verlo a Él, cara a cara. Entonces, hagamos lo que es debido. Bienaventurados los hombres que tienen hijos y enseñan a sus hijos en los caminos del Señor, para que ellos lleguen, vean la verdad. Allí es donde está un tesoro grande. Bien, entonces, continuando con este capítulo, tenemos que el Señor Jesucristo, como les había dicho al inicio, en el resumen de lo que contiene el capítulo 21, predice la destrucción del templo. Y dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor estaba haciendo la predicción que está señalada en el Antiguo Testamento acerca de la destrucción del templo. En el año 70, como también les comenté en esta misma clase hace unos momentos, se vio la destrucción, se vivió la destrucción del templo de Jerusalén. Y la ciudad estuvo en manos de los enemigos de Israel y fueron llevados cautivos. Entonces el Señor está hablando a sus discípulos, indicando lo que va a pasar. También en las señales del fin, antes del fin, dice. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, el Señor está advirtiendo de lo que va a suceder, que van a venir personas que en su nombre van a decir que ellos son el Cristo, que ellos son el Salvador, que ellos, pero son usurpadores. El Señor nos advierte, no vayan en pos de ellos, no vayan detrás de ellos, porque son salteadores, son engañadores. Y así lo refiere la palabra, pero el Señor Jesucristo, Él mismo lo advierte, lo señala, lo coloca con mucho celo delante de ellos para que estén atentos de que esto va a suceder y no sean tomados por sorpresa. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Sí estamos viendo que las señales se están cumpliendo. Hay terremotos, hay hambrunas en distintos lugares del mundo, pero el Señor dice que todavía
no será el fin de una manera inmediata, es decir, no será, nada de esto será inmediatamente. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Es decir, todas estas tribulaciones, todas estas situaciones que se van a presentar, van a servir para dar testimonio de que somos cristianos, de que somos de Cristo, de que somos parte de Él, que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y será ocasión también para predicar el Evangelio de Dios, porque al dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, entonces también estamos dando testimonio de Él. Es decir, estamos afirmando nuestra fe y estamos llevando el nombre de Dios a otros para que se conviertan. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir, el Señor va a poner la palabra correcta para responder a todas esas persecuciones, a todos esos que van en contra del Señor Jesucristo. Se les va a hablar, pero no por cuenta propia, sino que el Señor pondrá palabras en nuestra boca para que ellos no contradigan lo que se les está diciendo. No podrán resistir lo que se les está hablando y lo que van a escuchar. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Pero cuando vieren que Jerusalén está rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, esto sucedió en el año 70. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque en esos días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, así se hará y así se verá. Mas hay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor está dando, repito, esta profecía sobre la destrucción de Jerusalén. Describe el momento en que la ciudad va a ser rodeada por ejércitos y va a ser arrasada. Y entonces aconseja a los que le siguen, a los que creemos en el Señor Jesucristo y en ese tiempo los que estén en Judea, que huyan a las montañas para que estén protegidos durante este tiempo de juicio. También dice que habrán falsos profetas que dirán que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo y que el tiempo está cerca, aconsejándolos a no seguirlos. Entonces, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a sobrevenir en la tierra, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Hijo del Hombre vendrá en una nube, dice, montado en un caballo blanco. Vendrá a redimir, a hacer juicio, a apartar el trigo de la cizaña y a echar la cizaña en el horno de fuego. También les dijo una parábola: miren la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también entonces ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, o sea, en verdad, créanlo así, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, no pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene fin. Siempre está viva, siempre es viva y eficaz. Miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidemos cada momento que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora ni el día. Por tanto, debemos estar alertas, atentos, velando para esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que no seamos tomados por sorpresa. Y pase como aquellas mujeres que velaban y tenían aceite, pero en un momento determinado fue insuficiente. Y cuando fueron a buscar aceite, en ese momento llegó el rey, llegó el Señor, entró con aquellas que tenían las lámparas encendidas, es decir, que habían velado, que habían estado alerta, que estaban a la espera, y cerró las puertas. Cuando las otras llegaron y pidieron entrar, no se les abrió. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que así sea, que el Señor nos encuentre a cada uno de pie delante de Él. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. El Señor, de acuerdo a las Escrituras, no pasó una noche en Jerusalén, pero era el lugar donde Él daba palabra, donde enseñaba desde la mañana en el templo. Y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Hermanos, ya con este último capítulo terminamos, con el capítulo 21, terminamos la enseñanza por hoy. Vamos a dejar los capítulos 22, 23 y 24 para que en un solo bloque podamos darlo la próxima semana, cuando terminaremos, gracias al Señor Dios mediante, el estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Por lo pronto, tal como acabamos de señalar en el versículo 36 de este capítulo 21, vamos a hacer este cierre. Velemos, pues, en todo tiempo velemos orando
que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están señaladas, de todas estas cosas que vendrán, porque han sido profetizadas y la palabra de Dios se cumplirá. Y de estar de pie delante del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y bendecimos su nombre, Señor, que nos encontremos nosotros, Señor, de pie delante de ti. Que a tu venida nosotros estemos, Señor, velando, que nos consigas velando, orando, intercediendo, Señor, esperando ese momento. Líbranos del mal, Señor, que comprendamos que es necesario que antes de tu venida nosotros estemos, Señor, atentos y alerta en la oración, en el estudio de tu palabra, en la lectura de tu palabra, en hacer lo correcto delante de tus ojos, en cumplir tus mandamientos, porque de eso se trata, Señor. No solamente es aprender tu palabra, leerla y orar, sino tener una conducta que te agrade. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y hoy, Padre Santo, te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que están acá presentes y a todos los que están, Señor, conectados por medio de las redes, para que ellos, Señor, delante de ti, hagan lo mismo. A ti sea, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Padre, gracias, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.